Hola, honrar el cuerpo. En unos minutos vamos a empezar a charlar con Rosy. Hola Patricia. Hola Mayra. En unos minutos comenzamos a charlar con Rosy Petrazzini. Vamos a ver qué es la meditación. ¿Para qué meditamos? ¿Por qué meditamos? Hola Yoga, Jim, buen día. Qué lindo verlas por acá. Crecer humano, ahí llegó Rosy. Vamos a esperar unos minutitos a que se sumen algunas personas más y comenzamos. Vayan a preparar unos mates, un tecito, pónganse una mantita para disfrutar esta charla. Hola Juli. Hola, Ann. Hola Rosy. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Vos a mí? Bárbaro. ¿Sabés qué? Acabo de ver, bueno, todavía no empezamos, ¿no? Está entrando No. gente. ¿Vos Sí. sabés qué gracioso? Acabo de ver que el post dice 24 de junio, con N. ¿Lo viste? Sí. Yo no lo había Yo también visto. me di cuenta hace 2 días y ahí le puse mañana. Por suerte vi. Todo bien. Me acabo de dar cuenta, dije, pero esto dice 24 de junio. Bueno, todo bien, Sí, no hay sí, problema. sí. Bueno, pará, me Voy voy a a... preguntar, chicas, ¿se escuchan bien? ¿Nos escuchan bien a mí y a Rosy? Que nos pueda contestar ahí del otro lado. Belén, Ofer, ¿nos escuchan bien? Yo por las dudas tengo un auricular cerca. ¿Se Yo escucha también. bien? Ah, no, pero yo no lo puedo poner. ¿Se necesitará auricular? Lo voy a buscar. No, ahí nos están diciendo que sí, se escucha bien. Ah, bueno, Perfecto. perfecto. Ahí dicen, hola Rosy, Fran, siempre escucha bien, se escucha bien. Bueno, Bien. bárbaro. Bueno, esperamos un minutito, Rosy. Nada, No, aprovecho de saludar. no tengo ¿Cómo apuro, estás? es domingo, lluvioso, el mejor momento para charlar con una amiga es este. Ay, sí, tal cual, qué espectacular. No hay Desper- mejor situación. Sí, Despertar así un domingo, ¿no? no, totalmente. Yo me desperté tempranito a estudiar, a leer, venía a la charla. No, perfecto. Qué bueno, qué Sí, sí. bueno, qué bueno. Bueno, gracias Marta por estar ahí, que me alegro que les guste esta propuesta con Rosy. Bueno, Rosy, ya, comencemos. Si se suma gente. Sí, 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 claro. Charlemos de lo que Bueno, queremos charlar. sí, sí. Bueno, nada, un poco te presento yo por si hay algunas personas ahí que están escuchando que no te conocen, que me encantó lo que me pusiste de tu presentación. Rosy Petrazzini, hace 35 años, trabaja en docencia en filosofía para practicantes y para meditación, guía en el aprendizaje del servicio inegoísta y obrera de la espiritualidad práctica. Me encantó. Muy bueno. Bueno, Rosy, gracias. Gracias por brindarnos este momento.
Ujú. Gracias por la charla. La verdad es que no soy afín, soy de otra generación claramente y no tengo mucha asiduidad en las redes, pero bueno, creo que los encuentros que tuvimos fueron de tanta conexión que cuando me dijiste de hablar un ratito me gustó. Entonces dije, bueno. Ujú. Gracias. A mí me pasó lo mismo y bueno, un poco quería compartirles esta sensación que compartimos, me parece, que lo poquito que compartimos a mí me tocó profundamente y de ahí quise invitarte a charlar. Y para abrir este espacio, quería contarte que en esa pequeña pregunta que te hice esa vez en Ya la Luna, Mm. que te pregunté, Rosy, ¿por qué meditamos? ¿O para qué meditamos? Y vos pusiste los ojitos así al cielo y me dijiste, Fran, es que no nos queda otra. Y, y a mí me tocó profundamente porque comparto esa sensación. Mm. Y para abrir un poco entonces, a partir de esa pregunta, de, eh, antes de llegar al por qué no nos queda otra y de que meditamos para conocer el amor, que es la propuesta de la charla, quería empezar un poco para abrir el tema. ¿Qué es la meditación, Rosy? Bueno, yo diría digamos, en una charla como esta, nos vamos a salir de todo el ámbito formal y catedrático para hablar de la meditación, ¿no? Porque creo que estamos hablando más entre practicantes, ¿no? Eh, bueno, para mí la práctica de la meditación o rezar o la plegaria, todo lo que incluye, porque también en nuestra tierra, bueno, vos sos de Chile. O Sí, sea, pero bueno, por ahí compartimos también un poco la idiosincrasia del lugar. Yo tengo 56 años, arranqué a los 15. La meditación era una palabra rara, no tenía mucha resonancia en ámbitos conocidos, ¿viste? Y en realidad, te puedo decir que sin incluso que la palabra tuviera un significado en ese momento puntual, en mi caso respondió a lo que se me ofreció cuando pregunté por enseñanza, por explicación acerca de la vida y acerca de mí mismo, cuando empecé a preguntarme con esa edad, con la adolescencia, y con un mundo que en gran medida se me tornaba un poco confuso, y a la vez con todo el idealismo de esa edad, de salir a la vida y sumarte a cosas que consideres piolas, interesantes, constructivas, ¿no? Ante esa inquietud, quien me encontré me planteó, tras todas las preguntas que traía, en realidad no quien me encontré, porque lo que me encontré fueron libros primero, ¿no? Primero uno se encuentra con libros que te ponen a tiro de ideas que vos por ahí nunca se te ocurrieron, y eso me llevó a preguntar mucho, y lo que me encontré fue como que había una propuesta de un estudio sistemático de lo que las enseñanzas sagradas podían decirme acerca de la realidad y acerca de mí mismo, y una advertencia de que ese estudio solo iba a ser válido si todo eso que leía eran cosas que yo podía empezar a vislumbrar en mí misma, en mi propia vida, en mi propia realidad interna. Entonces no vino como algo descolgado a la práctica de meditación con algunos beneficios, sino que vino como parte de un contexto de comprensión. Por un lado, empezar a escuchar cosas que me pudieran empezar a aclarar la vida. Por otro lado, decir, bueno, todo eso que escuchás, para que se mantenga a lo largo de tu vida, va a tener que representar algo muy valioso en tu propia realidad. Si eso no arraiga en un lugar donde realmente te ayude a entender mejor, a sentirte más tranquilo, nada que ver con que te pase esto o aquello, sino que ante la vida, y que es por ahí uno lo que cosecha en el tiempo, ¿no? Uno pueda mantener una cierta confianza en la vida, una cierta, un lugar, un refugio certero, un lugar donde ir a buscar lo que te hace falta y encontrarlo, y además un lugar desde donde las cosas no son pensadas e imposibles de prever, ¿no? Yo creo que también la práctica interior lo que hace es ponerte en contacto con un lugar donde lo posible no es lo planeable, ¿no? Donde aparecen cosas que vos no esperabas, donde te acompaña lo que vos necesitas en el momento justo, donde aparece una dimensión de la vida absolutamente imprevisible y que empieza a formar parte de lo que vos sabés que contás para vivir.
Entonces, para mí es entrar en esa realidad, en esa experiencia interna y que a la vez te conecta con una vida que te devuelve también esa sensación de ser algo absolutamente inteligible, posible de comprender y sobre todo confiable. Digo, si la práctica interna, yo siento, ¿no? Si no te lleva hacia ese lugar, no sé para qué otras cosas puede servir, porque es como rebotar contra un techo, si no, ¿no? Pedirle menos. Sí, sí. Rosy, o sea, por lo que te escucho, pareciera ser que hay algo natural del ser humano que empieza a surgir esa necesidad de hacer silencio eh, o de escucharse. Hay como no es como una idea de ir a hacer algo, sino que empieza a surgir como necesidad interna. Yo creo que una necesidad de todos es la necesidad de sentido. Sentido, las cosas tienen que tener un sentido, un Mm. propósito. Tienes que estar en paz con la vida tal como se desenvuelve. Esto tiene que tener alguna inteligencia que lo atraviese. Creo que eso es Mm. lo universal. Y para, ah, para empezar a encontrarle sentido a la vida tal como se desenvuelve, eh, ahí en ese tal como se desenvuelve, me parece que hay algo súper importante que es aceptación plena de la realidad, ¿no? Porque pareciera que la realidad es en algún aspecto caótica desde nuestras perspectivas humanas. Mm. Y hasta que no aceptamos ese caos, esa como entrar en ese sentido, entonces esto tiene un sentido, previo a eso está la aceptación a la realidad. Lo que pasa es que la aceptación se basa en algún nivel de comprensión. O sea, la aceptación deviene después de mucho cuestionamiento, deviene después de mucha escucha. Vos fijate que todo lo que nosotros tomamos como enseñanzas sagradas son diálogos. Hay alguien que pregunta, hay alguien que indaga, porque quiere aceptar, porque hay una confianza, pero hay una falta de comprensión que hace que la pregunta se torne totalmente válida, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando uno habla de estos temas, decimos lo más importante de todo es cuando surge la pregunta, porque ahí es donde uno encuentra ese lugar donde está algo bloqueado, estancado y que es absolutamente necesario que eso aparezca, ¿no? Porque la Mm. aceptación es posible, pero la aceptación implica un haber internamente diluido todas las resistencias que uno tiene. Y si uno no reconoce que tiene resistencias, algunas simplemente porque ignora y otras, que son las más difíciles, porque tiene ideas erróneas acerca de la vida que no puede soltar, o que no quiere, o que no sabe cómo, o que ni siquiera sabe que son erróneas. Entonces hay todo un proceso interno de autoconocimiento y de una observación muy objetiva que hace falta, y de mucho tiempo de escucha, mucho tiempo de escucha. No se puede cansar de escuchar y de reflexionar. No, yo últimamente soy docente hace muchos años, y una de las cosas que advierto es esto de tomar la enseñanza espiritual, que es para la reflexión, que es para el diálogo, que es para la discusión interesante, como mandatos. Entonces hoy en día todos repetimos citas que entran más por el lugar del mandato. Hay que hacer esto. Y cuando vos empezás a cuestionar y decís, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué es solo por ahí? Hay cantidad de seres que van por otro lado. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuál sos vos exactamente? ¿Cuál sos vos exactamente? Porque no sé si sos este que está simplemente adoptando también, ¿no? De manera absolutamente dogmática ideas y formas sin haberte replanteado si entran orgánicamente a tu existencia. No, yo tengo cantidad de gente que me pregunta en relación con eso. Claro, ahí una de mis preguntas era, iba a ser, y bueno, va a ser ahora, era, em, ¿qué actitud, si hay una actitud frente a iniciar esta búsqueda de comenzar a sumergirse en la meditación? ¿Qué quiero decir con esto? Porque como en nuestra cultura hay algo mucho del hacer,
del perseguir el deseo, más que es como que estamos muy reseteados por perseguir ideas. Entonces, ahí yo me pregunto eso, como que entramos en una herramienta de doble filo, ¿no? Estoy haciendo lo que tengo que hacer y en eso me aleja de la realidad de la meditación. Ujú. Sí, de hecho, el camino espiritual, yo hablo mucho en torno del camino espiritual porque realmente la meditación tradicionalmente no está separada de todo el contexto que implica la vida espiritual, ¿no? A veces se habla de la meditación como un ejercicio aparte, como un entrenamiento aparte, y la realidad es que no. La realidad es que el fundamento de la meditación la encontrás en la comprensión que vos tenés de la vida. O sea, la comprensión que vas teniendo de las cosas y de vos mismo te llama a decir, claro, hay una conexión que tengo como olvidada o descuidada, que es la conexión conmigo mismo, en esa intimidad donde vuelvo a ser yo, sin ningún ropaje, sin ninguna determinación de identificarme con esto o aquello, vuelvo a encontrar la libertad de mirarme sin prejuicio y sin anhelo, a mirarme tal cual soy y a mirar de ese modo la vida y a tratar simplemente de ser parte de esta historia que sucede cada día, que no la estoy escribiendo yo. La vida no la escribo yo, la vida sucede. Y yo soy parte de esto que sucede y necesito cada día estar despierto, integrarme desde un lugar claro de aceptación, de apertura, de olvido de lo que yo siento que soy y creo ser y de seguir alimentando esa idea para animarme a vivir desde un lugar nuevo cada vez. Pero todo eso deviene de que algo adentro mío se está como ablandando para permitir que la vida me atraviese, para permitir que me traiga y que me ponga en situaciones donde para mí las vivo como si fuera, y son la primera vez, hasta el contacto con los seres con los que convivo. Cada día que me levanto hay algo nuevo que está sucediendo y me tengo que dar cuenta. Porque aparte, eso que sucede pasa muy rápido. Y si no lo vi, pasó. ¿No? Eso que sucede pasa muy rápido. Si no lo vi, ya pasó. Y así es que me voy perdiendo todo lo que en cada momento las cosas posibilitan si estás ahí. Entonces digo, cuando yo hablo de meditación, lo hablo en este sentido, que es la forma en la que al menos yo lo incorporé y lo vivo, que la práctica meditativa es ese estado, es como la conquista de ese estado interno para poder estar en ese estado de libertad para vivir. Vivir en un estado de mayor libertad, ¿no? Donde yo puedo reconocer o puedo al menos ponerme en disposición de que la vida me pueda decir hoy lo que ayer no me dijo, y estoy dispuesta a escuchar, ¿no? Y en esa escucha estoy dispuesta a que algo en mí se mueva, si es necesario que se mueva. Rosy, con esto que decís, me viene la idea de, hay algo de esto que vos decías de dejar de escribir la historia para que la vida me escriba o me atraviese, como de soltar el control, ¿no? Esta idea de que tenemos de que la vida la manejo yo, la organizo yo y cuando quedamos ahí desnudas frente a la realidad y aceptar esto nada, que si puedo ser un material dispuesto a la escucha, no dejo de sorprenderme y de vivenciar esta experiencia increíble. Pero ¿qué control tenés? Si en 2 instantes las cosas cambiaron completamente. La pregunta es qué posibilidad tenés de inmediatamente ser parte de lo nuevo que llega, de la forma nueva que la vida te presenta. Que eso no quiere decir desconocerte, porque lo vas a hacer con todo lo que traes. Pero por eso, bueno, cuando el título de esto, que salió esto de la meditación, es conocer el amor, en realidad es, digo, trayéndolo a esto que estamos conversando ahora, ¿no? Es entender que entre lo que llamamos vida y vos, hay un amor en juego, hay una experiencia amorosa, ¿no? La vida te viene a buscar en formas amorosas, aunque a veces el amor sea, venga con, ¿no? Dicen, en Grecia dicen, el amor no es una bailarina, es un guerrero. Entonces el amor viene a veces justamente a librar las batallas con vos, viene a hacerte fuerte y amable ante la vida a la vez.
hay como que entrar en ese terreno donde lo que está sucediendo tiene un carácter amoroso desde donde lo veas. Y entonces el amor genera lo que, bueno, lo que a vos te generan tus relaciones amorosas. Hay mucha entrega, pero además hay mucha honestidad, y hay mucho coraje, y además hay mucha comprensión y apertura hacia el otro. El amor genera todo eso, bueno, ante la vida, y la vida es todo lo que sucede, la vida son todos los seres. Por eso hay una cuestión, vos ves que muchos maestros, sobre todo en el budismo, ¿no? Que a mí la tradición budista me lleva un montón a encontrar como la actitud ante la vida, ¿no? El budismo tiene esto de la actitud, para mí es muy clara la actitud, y hablan del coraje, de la fortaleza, de la entrega, y a la vez hablan de un espíritu amigable consigo mismo en todo este proceso. Pero claro, claramente lo que te están diciendo, sobre todo, bueno, Pema Chodron, una gran maestra del budismo, te dice, ¿no? Tenés que aprender a andar sin piso bajo los pies, tenés que aprender a andar en esa sensación de incertidumbre y volverte amiga de esa sensación, porque en realidad es la sensación que te permite el juego, que te permite la novedad, que te permite la recreación, recrearte cada vez. No vas a seguir copiando la vida que hiciste incesantemente, no te podés copiar todos los días. Si te copias todos los días vas a terminar en un estado de profunda aburrimiento. Un profundo aburrimiento, te vas a aburrir de vos mismo. No te podés copiar. No te podés copiar todos los días. Rosy, pero es contradictorio a lo que la sociedad exacerba, ¿no? Seguridad, alarmas, cuidarse, cómo poder, bueno, nada, entregarnos a esta posibilidad de vivir realmente en la incertidumbre cuando tenemos todo un discurso ahí atrás que, bueno, que nos confunde. Lo importante primero es entender que la incertidumbre no la estamos inventando, es lo que sucede. Entonces, digamos, no es que estamos pensando que algún día yo voy a vivir en la incertidumbre, no, ya estás viviendo en la incertidumbre. O sea, es nada más reconocer el estado de cosas, ¿no? Entonces hay algo que no está tan lejos, está acá nomás de lo que estamos hablando. Y con respecto a lo otro, bueno, lo otro todos tenemos, la sociedad en realidad somos todos nosotros, y aparte está sabido que, digamos, en nuestro recorrido como seres humanos necesitamos como apoyos, como los niños cuando empiezan a caminar, algunos apoyos, ¿no? La conciencia a medida que va madurando, estos apoyos los encuentra en mecanismos que le dan un poco de seguridad, que nos dan momentos de placer, que nos dan momentos donde nos relajamos un poco, y no es dañino ni está mal. Lo que sí es cierto es que incluso la medida de la seguridad, por ejemplo, lo que vos decís, ¿cuál es la medida de la seguridad? Y yo siempre digo, ¿no? Cuando hablamos con la gente de los grupos, la medida de la seguridad de cada uno es la que te permite dormir de noche. No podés prepotearle a la vida una forma de soltar cosas que necesitas en este momento para mantener tu equilibrio mental y que en realidad atenten contra tu estabilidad, que ni siquiera te permita después continuar adelante con tus esfuerzos, ¿no? O sea, el tipo de seguridad, el tipo de apoyos, uno tiene que tomar los que necesita ahora para mantener la mente estable, para permitirte seguir adelante con tu vida. Porque la verdad es que para que uno pueda ir soltando la confianza en ese tipo de seguridades, o soltando la ansiedad por ese tipo de bienestar que proviene de afuera, digamos, no solo de los objetos, sino de la mirada del otro, que el otro te diga, muy bien lo que haces, bueno, como los niños, en el momento que uno necesita. Bueno, uno tiene mucho de eso todavía, bárbaro, ¿no? Que uno acepte que eso está ahí, eso va a ir como debilitándose o disolviéndose en la medida que hagas contacto con otra cosa. No es una decisión que tomás de un día para otro soltar todo eso, porque lo que estarías haciendo es dejarte sin ningún apoyo, claro, sino que es algo que internamente va madurando y aparece otro apoyo, aparece otra fuente de bienestar, aparece otra fuente de seguridad, que te va dejando como relativizarla en el sentido de no temer que desaparezca. Yo no es que no tengo llave en mi puerta, no es que no tengo plata en el banco o lo que fuera, o que no necesito que los demás me acompañen en este camino. Pero la percepción es distinta.
Lo que sí sé es que confío que si en algún momento eso no está, no estoy a la deriva, no caigo en un vacío. Confío que habrá otra cosa que crecerá en la medida de mi necesidad. Pero no, lo importante es entender que este tipo de recorrido no es un camino que se prepotea, no que uno va como pechándolo, ¿no? Diciendo, yo puedo. No, no, yo voy y voy haciendo, porque es realmente un cambio de visión, un cambio de apoyos, un cambio de paradigma en cómo entendés la realidad, porque también uno se tiene que preparar a que en la enseñanza se empiezan a hablar de cosas que uno en realidad nunca quiere hablar, pero vas a tener que hablar de esto, ¿no? Cuando Siddhartha Gautama se da cuenta que su vida no está todo bien, por más que tiene todo lo que todos nosotros anhelamos, hoy sería un youtuber, hoy sería uno de los que más seguidores, no, esa era la realidad de Siddhartha. Él contempla la vida tal cual es con objetividad y se da cuenta que todo lo que es y tiene no alcanza para que esto deje de amenazarlo. Y ahí empieza a buscar otra cosa, con esa claridad. Y no es que señala esto como malo, lo señala como insustancial, como insuficiente, no como malo. Buenísimo, hermoso. Sí, yo lo que intento es como, digamos, yo no, hoy no estoy conversando con vos como docente ni nada, sino como practicante y como persona que vivo cada día la vida igual que todo el mundo y estamos con el mismo tipo de inquietudes o con el mismo tipo de anhelos o necesidades. Y, y realmente creo que todo el camino que uno está transitando como ser humano lo define aquello en lo que confías, aquello de lo cual esperás, ¿no? La pregunta sería, ¿de dónde estás esperando respuestas? ¿De dónde estás esperando que llegue el momento de la calma? ¿No? ¿De dónde lo estás esperando? ¿De dónde estás esperando que venga la calma, que venga la alegría? ¿De dónde lo estás esperando? ¿No? Seguís invirtiendo en una realidad que lo único que te dice es que todo lo que te trae no va a durar un tiempito, pero después va a seguir, porque es el carácter de las cosas, y que está muy bien que así sea, porque eso tiene un propósito maravilloso en lo que es el desenvolvimiento del universo y de nuestra propia vida. Pero cuando vos estás esperando algo que te dé tranquilidad, estabilidad, que te dé paz interna, que te quite el miedo, ¿a dónde estás buscando eso? Esa es la pregunta, ¿no? Que uno se va haciendo a lo largo de la vida. Porque todos nosotros tratamos de vivir de manera lúcida, y en esto que vos decís, aceptar la realidad, para aceptar la realidad tenés que ser muy objetivo, tenés que mirar las cosas como son. Y para ser objetivo, necesitas saber que la objetividad te va a cambiar las prioridades, te va a cambiar de posición las cosas, ¿sí? Te va a cambiar la forma de relacionar con la vida. Obviamente te la va a mejorar porque va a ser una relación mucho más auténtica y veraz. Pero mucha de nuestra emotividad y nuestra forma tan dibujada de creer en estas cosas necesitan disolverse. Hay un carácter interno. Vivekananda, que era un gran maestro de India, habla siempre del carácter del practicante. El carácter. El practicante tiene un determinado carácter. Y lo que se forma al principio es el carácter. Hoy en día tomamos mucho conocimiento, pero el problema es que el carácter no lo formás estudiando. El carácter lo formás a veces en las relaciones. Por eso todo este conocimiento siempre se dice, se da en un marco de relaciones humanas donde el carácter se forme. Es a través de las relaciones muchas veces que tenés con las personas que te guían, que te ayudan a verte, con la vida, con tu grupo, con el grupo que te acompaña en la práctica, porque es en el carácter donde está el secreto. Pero ¿a qué te referís en el carácter? El carácter de un practicante es como con lo que contás para ayudarte a seguir, ¿no? Porque, por ejemplo, el carácter tiene que ver con el aferramiento al yo que tenés y cómo ese aferramiento al yo, en algunos sentidos, el yo siempre va a estar, hasta el final del camino va a estar, lo que llamamos el ego. Pero esa convivencia que vos tenés con tu dimensión egoica,
tiene que ayudarte en el camino. Tenés que, como dice Dayananda, ese ego tiene que madurar, tiene que volverse un ego visionario, que pueda saber hacia dónde, ¿no? Y hay muchas características que hacen a nuestra personalidad que necesitan ser reeducadas, reconocidas y reeducadas, ¿no? Para que, como dice el Bhagavad Gita, la mente se haga amiga tuya, te acompañe en el recorrido, ¿no? Y el carácter es eso que internamente empieza a suceder en esta conformación de un ego más maduro. ¿Cómo es un ego más maduro? Bueno, que sabés que si te querés ver internamente y tenés que reconocer a dónde tenés tus debilidades, tus errores, y dónde tenés tus fortalezas, bueno, vas a tener que domeñar todo lo que nos pasa, la ofensa, el enojo, la tristeza por lo que me dijeron, la vanidad porque hay algo que me sale bien, el miedo de perder lo que tengo en pos de ir en pos de lo que necesito. Tantas cosas que hacen al carácter de una persona. A eso que a vos te pone en una determinada disponibilidad para la vida, ¿no? La vida, ¿qué tan dispuesto te encuentra la vida para el aprendizaje? Eso es carácter. ¿Qué tan dispuesto estás para el aprendizaje? ¿Cómo es tu respuesta para el aprendizaje? ¿Con qué contás para poder aprender todo lo que la vida te quiere enseñar? Diariamente, no en un curso, diariamente. Entonces, ahí hay una conformación interna que tiene que estar, así como vos reconoces en el cuerpo debilidades y fortalezas, en la mente también hay debilidades y fortalezas. Y también hay cosas que necesitas madurar. Ese trabajo interno es sine qua non. Me viene la palabra, esa disposición para estar, para aprender, como cierta humildad. Bueno, la humildad dicen que es la última que llega, pero tiene que llegar en algún momento, ¿no? La humildad es la última que llega de todas las virtudes que tienen que llegar, pero sí, porque sí. Lo que pasa es que la humildad es ya no tener importancia personal. ¿Y quién no tiene importancia personal? Entonces la humildad... Pequeñas cuotas de humildad. Pero cuando alguien te quita la importancia personal, en general uno no reacciona bien. Bueno, eso hace a la conformación del carácter, ¿no? Cuando alguien te quita importancia personal, en general tendés a rechazar ese tipo o a cuestionar, ¿no? Y la importancia personal es algo que mientras uno tenga demasiada importancia personal, la va pateando en el camino. Te lo dice alguien que es una gran pateadora de importancia personal. La vas pateando todo el camino. Siempre está ahí. Siempre está cuestionando, rechazando, respondiendo. Y está bien, porque esto de decir, bueno, es lo que tenía que pasar y está pasando. Ok, vamos con esto. Lo importante es que todo lo que vayas encontrando en el camino no te saque del camino. Eso ya es un rasgo de humildad, ¿no? Que todo lo que tengas que reconocer no te saque. Todo lo que tengas que reconocer, maravilloso reconocerlo. Y no importa cuánto tiempo. ¿Viste la película, cómo se llamaba, esta de Robert De Niro, que era un guerrero que venían a conquistar a los indios? Ay, se me fue, una película re vieja. Bueno, si alguien se le acuerda que me diga. Bueno, es una película donde él es un conquistador y mató muchos indígenas y un día se da cuenta y se arrepiente profundamente. Y decide ir a ayudar a los indígenas para que no los conquisten. Y tiene que subir todas las cataratas, es una imagen que él sube todas las cataratas. Y sube con todo su equipo de guerrero, con toda su armadura, colgada en la espalda. Y no era necesario, ¿no? Se la cuelga porque él no puede reconocer, no puede perdonarse. No puede perdonarse. Y realmente cuando llega arriba de la catarata, donde fue tremenda esa subida, hay un indio esperándolo que se la corta, ¿no? Y deja caer toda la armadura. Entonces, hay procesos. En la vida uno atraviesa muchos momentos, ¿viste? Parece que se cortó, ¿no? Dice una chica. Yo te escuché todo el tiempo sin corte. ¿Vos a mí? Yo también, sí. Bien. No se cortó. Ah, bueno. Cami, se te habrá cortado a vos por ahí el internet. Qué simbólica la imagen, hermosa. Cómo a pesar de darnos cuenta, hay algo que por ahí sigue permaneciendo, esa carga, y bueno,
no sé, de a poco se va liberando. Sí, el darte cuenta de tus propios errores no te libera de ellos. Claro. Te das cuenta, pero no te libera de ellos, ¿no? Lo que pasa es que cuando Mm, te das cuenta de tus propios errores, no te vas a liberar de ellos, pero acá sí es muy importante con qué actitud ahora te acompañás en esa sanación que tiene que aparecer en algún momento, ¿no? Pero uno, mm, por eso es que nos gasta mucho tiempo y energía el estar todo el tiempo tratando de dar una buena imagen. Tratar de dar una buena imagen nos consume toda la vida. No es necesario dar una buena imagen, no para cuando ya estás en esto, ¿no? No, no, claro. una imagen de un practicante nunca es una buena imagen. Porque una imagen de un practicante es una persona que está en la lucha, que se cae, que se levanta, que tiene sus momentos de luz, y cuando las comparte es maravilloso. Pero a un practicante no le molesta que lo vean luchando, que lo vean esforzándose, que lo vean Mm, cayendo y levantándose. No, no, no hace falta. O sea, incluso en los vínculos más estrechos, cuando ya uno está en vínculos donde claramente lo que a todos nos importa es hacer este camino, ya dejamos de mirarnos, ¿no? Dejamos de mirarnos, solamente nos acompañamos en el esfuerzo y como mucho nos ayudamos, pero dejamos de mirarnos. Por eso hoy en día también esto de mostrar perfectamente la perfección es un problema para un caminante mm. real, auténtico. Es un problema, porque se está mostrando irreal. Un caminante auténtico no es perfecto en absoluto, y porque la perfección no está en el ego, la perfección no está en la forma, la perfección Mm, es una condición de alguien que ya se liberó de eso, de esa identificación, pero bueno, juega en otra mm, liga. mm, mm. Sí, Ujú. yo creo que si fuéramos conscientes de la cantidad de energía que se drena en sostener esta imagen, tanto para el resto como para uno mismo, ah, es para a mí me parece que es mucha la energía que se va ahí, y energía que podría estar disponible en, en despertar cualidades de la mente que están ahí, esperando. No sé si tiene que ver estas cualidades de la mente que empiezan a aparecer también con la cantidad de energía que empieza a haber a disposición. Y es importantísimo que tener tiempo, energía y atención disponible y una actitud disponible para aprender. Eh, Como dice Rumi, no se pueden cabalgar dos caballos con el mismo trasero, ¿no? O sea, o estás en una o estás en otra, ¿no? No podés trabajar en dos campos. Lo que sí uno tiene que entender que nuestra propia vida está a salvo en un camino espiritualmente consciente, ¿no? Hecho conscientemente, en un camino espiritual hecho de manera consciente, nuestra vida está a salvo, está en buenas manos, en el sentido que va adquiriendo la forma más saludable de atravesar la vida que nos toca vivir, porque nos preparamos para aceptar las cosas tal cual son, sin crear ideas extrañas acerca de la vida o expectativas erróneas que hace la que nos quiten tanta disponibilidad y recursos para cuando la vida nos viene a buscar poder estar ahí para poder responder a ella, ¿no? Y claro, para eso necesita de todo nuestro tiempo porque estar atentos a nosotros, tener tiempo para escuchar, tener tiempo para reflexionar, tener tiempo para practicar lo que nos sugieren practicar, necesitamos vida. Por eso en realidad el Cristo decía, ustedes se tienen que ocupar de esto, que es de la añadidura, me ocupo yo. La añadidura es todo lo que vos necesites para tu vida, no te preocupes. De eso me ocupo yo. Vos ocupate de buscar esto que te estoy diciendo, que es lo que en verdad necesitas. Lo que pasa es que es como vos decías al principio, vivimos en una cultura donde ha exacerbado la añadidura hasta un punto que en realidad esperamos a que toda esa añadidura esté a los niveles que nos dijeron que es necesario que esté para después dedicarle tiempo a esto. Ah, Ahí está, una confusión enorme. mm, Porque incluso la añadidura cuando uno espera de ella nunca es suficiente. Nunca hay suficiente dinero, nunca hay suficiente renombre, nunca hay suficiente poder. Simplemente porque uno va a buscar eso desde un lugar de carencia. Y esa mm, carencia no va a dejar nunca de hablar.
porque respondiste ante la carencia, y la carencia no se completa nunca. Claro, si no, no es carencia. No se completa nunca. Entonces, por eso es que cuando la enseñanza llega, te parte al medio con eso. Porque te dice, no sos carente. Deja de buscar lo que no necesitas. Deja de ir a pedir lo que ya tenés. Ahora, ¿sentís la necesidad de una completura? ¿Sentís la necesidad de una respuesta? Bueno, anda a donde realmente eso está. Pero claro, ahí te encontrás con que si en el ambiente donde vos te desenvolves diariamente, todo esto no aparece, y de hecho en nuestra cultura no aparece, necesitas cómo sostenés esa confianza y esa dirección con continuidad a lo largo de tu vida, y bueno, pero te tenés que valer entonces de todo lo que las tradiciones te dicen, amigos, compañeros, prácticas, guías, Claro, y sobre comunidad. todo, y tu anhelo firmemente establecido ahí, firme, y Mm, si se te viene abajo, habla con alguien de más anhelo, acércate a alguien de más anhelo, tenés que ser muy mm, estratega, muy estratega. ¿Mm? mm, mm. Rosy, y en un momento hace un ratito hablábamos hablaste vos de una capacidad del ego de volverse más objetivo para poder correrse de, de esta necesidad, ¿no? De exacerbarse o de alimentarse. Y esa objetividad del ego, cómo, cómo llega sola, llega naturalmente, se busca? Eh, Mira, por ejemplo, a través de más allá de que la objetividad aparece en la enseñanza y vos la podés como escuchar, reflexionar y entender, ahí sí que en la práctica meditativa es un lugar esencial. Por ejemplo, todo el mundo hoy entiende o practica, o al menos se inclina al tema de la respiración, que es, entendamos que el tema de la respiración es una de las tantas formas para practicar la meditación. Ahora se divulgó mucho a partir de lo de Kabat-Zinn, pero en realidad el mismo budismo tiene cantidad de otras formas de establecer la atención quieta en un lugar. Pero cuando uno aprende a establecer, digamos, esa quietud interna, desde donde apareces como contemplando la realidad sin afectar, sin que las cosas te afecten o sin afectarla, ¿no? Cuando vos te dicen, bueno, mantener el foco de atención en un punto, ya sea la respiración, el cuerpo, lo que fuera, y todo lo que hace el campo mental, deja que pase sin que te afecte. No ingreses, no entres en diálogo, no muevas las olas de la mente. Punto. Ahora, clarísimo. de la misma manera, objetivás el cuerpo, porque vos al cuerpo lo tenés que reconocer en su propia naturaleza. Y hay veces que Mm, cuando hablamos del cuerpo, a los que son muy cultores del cuerpo les duele hablar del cuerpo en estos términos, pero la verdad es que el cuerpo es perecedero. El mm. cuerpo, una vez dice, el que esté muy apegado a su cuerpo, deje de bañarlo una semana, y vas a ver lo que es el cuerpo. Deje de perfumarlo, vas a ver lo que es el cuerpo. O sea, eso es el cuerpo, ¿no? Si lo bañas todos los días, lo perfumás todos los días, es una cosa. Si no, el cuerpo tiene su propia naturaleza. ¿Mm? ¿Y esto por qué? Diciendo que es bueno o malo, no, objetivando la realidad. Eso es objetivar. Entonces, cuando uno objetiva, lo que le viene es ver las cosas tal como son. Y se dice, el primer lugar donde uno llega cuando hace la simple práctica inicial, que es la de tratar de quedarte quieto desde un lugar de contemplación, nada más. Dice, ¿qué es lo primero que vas a contemplar si le das el tiempo suficiente a la contemplación para que vea? Bueno, lo que vas a contemplar, que lo único quieto que hay en el mundo es tu punto de observación. El resto se mueve. Se mueve la mente, Mm, se mueve la vida, se mueven las cosas, cambia tu cuerpo, todo el tiempo. O sea, la impermanencia se te vuelve un hecho. Se te vuelve un hecho. claro. Si indagas más a Nada más fondo, real. no hay nada más real. Si indagas más a fondo y contemplás cómo es que la vida toma forma de una manera o de otra, incluso la idea de vos mismo, por eso en el budismo le llaman no existe un yo, pero no es que no existe un yo, lo que te dicen es que no existe un yo continuo, tu yo, la idea de quién sos, va variando continuamente y obedece a cantidad de cosas que suceden lo que vos pensás que sos o sentís que sos. Entonces cuando vas objetivando es ver esto. Lo Mm, único objetivo que hay, que vos podés mirar ante la vida,
que te lo pueden decir, pero cuando lo ves de primera mano es otra cosa, ¿no? Que es que Mm, realmente la vida no se detiene nunca, ¿no? Como dice Heráclito, nunca te volvés a bañar en un mismo río, jamás. sí, Y que dentro de sí. ese movimiento estás vos y tu vida, todo está dentro de ese movimiento, y que la forma que toman las cosas dependen de cantidades, circunstancias y condiciones que en un momento se dan, y después se disuelven. Eso hace que lo que está pasando ahora es un milagro. Se está dando por Mm, única vez. Si en este momento no haces contacto, el río continúa, las condiciones cambian. Imagínate el estado de alerta en que te pone una visión de esa naturaleza. Entonces, claro. claro, pero eso deviene de que adentro empieces a observar, porque cuando uno lo observa, lo ve, lo siente, no puede volver atrás. De las ideas se vuelve, Sí, de las sí, ideas sí. se vuelve enseguida, porque viene Se otro, te hizo, convence de otra cosa y ya está. sí, sí, De la sí. Una experiencia cosa no es se la vuelve. idea y lo otro es la experiencia de la realidad. De la experiencia no se vuelve, en algún lugar queda. Las ideas no, las Mm, ideas son navegantes, las ideas van y vienen. mm, Pero bueno, todo eso, eh, y uno no tiene que tener esta ansiedad del ya. La vida se te dio para esto. mm, Cada día, importante. estilo, no hay un curso. Mm, claro, claro. Y con esta idea que tenemos tan instantánea hoy por hoy, además de las cosas, es como que hablándote siento como que cada vez está más polarizado, digamos, de alguna manera la experiencia, pero en el fondo está buenísimo porque el que esté tan polarizado nos invita a que se caiga más fácilmente. Eh, sí, yo creo que siempre ha estado así porque de hecho estamos hablando de enseñanzas de 2000, 3000 años, así que se nota que siempre pasó lo mismo, ¿no? Como que la forma de vivir la vida, yo creo que en realidad no sé si está polarizada, sino que son distintos momentos de un mismo proceso y uno lo tiene que entender a eso. Son distintos momentos de un mismo proceso. Entonces, al contemplar la realidad, y que esto es muy importante, adquirir la manera de contemplar la vida como un proceso, tu vida como un proceso, todo como un proceso, ¿no? Claro. Por eso el Bhagavad Gita dice, triunfos, fracasos, derrotas, pérdidas, no existe, no es real, porque la vida No, no hay resultado. no se puede describir por un momento. Triunfé, ¿cuándo? Ya está, ya pasó, ¿qué triunfaste? ¿Ya, no? Eh, Claro. la vida no se puede describir por un momento, la vida es un proceso. Entonces, cuando estás en ese proceso, entendés que incluso todas las personas que convivimos, que compartimos esta realidad, estamos en distintos momentos de ese proceso. Y la realidad es que eso hace que nada se vuelva en sí mismo cuestionable. Sí puede ser que se vuelva más doloroso algunos procesos, menos dolorosos otros procesos, en el sentido de sufrimiento, no de dolor, ¿no? El dolor es otra cosa, pero más sufrientes algunos procesos, menos sufridos otros. Depende la comprensión que tengamos de lo que esté pasando. Por eso Mm, uno ve hoy en día el mundo, la sociedad, y yo no me puedo retirar de ser también causa necesaria para que las cosas estén como están. Pero también sé que puedo ser causa necesaria para que las cosas cambien, pero me hago cargo de mi realidad. Si vos no te haces cargo de la realidad, no puedes hacer nada. Si te distinguís de ella y decir yo no fui, ah, bueno, entonces tampoco te quedes porque no vas a poder hacer nada. claro. Por eso es que a todo esto lo acompaña un compromiso muy alto con la vida que te toca, de la cual te toca ser parte. Porque sos causa necesaria para, como se llama, condición necesaria para que la vida se incline hacia un lugar o condición necesaria para que la vida se incline para otro. No depende de vos, pero sos condición necesaria. Entonces, cada día de tu vida, ¿para dónde te inclinas? ¿No? Mm, mm, mm. Qué hermoso, Rosy. Em, Rosy, y un poco retomando esto del objetivo, del ego que puede objetivizar, ahí es
sería lo mismo que decir que aparece como el discernimiento, ver las cosas como son. Mm, qué palabra, bueno, el discernimiento es como la piedra angular de todo el edificio espiritual, ¿no? Es donde parte todo. Y dependemos, es más, nuestra vida depende de nuestro propio discernimiento, porque toda nuestra vida es una elección. Y Dayananda explica muy claro algo que a mí me ayudó mucho, o al menos me acercó a tratar de entender mejor esto, porque él dice, evidentemente el ser humano está equipado con un vehículo mental que lo llama permanentemente a ejercitar la elección, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos teniendo que elegir. Y dice, y existe la posibilidad de elegir porque hay una ley, hay un orden que es el que rige el universo, y hay la posibilidad de salirse de ese orden. Y es como un juego increíble en el que participa el ser humano, porque es el ser humano el que tiene que entender el orden y voluntariamente sumarse a él por discernimiento, ¿no? Por discernimiento, tu discernimiento te tiene que llevar a que elijas ser parte del orden. Un orden que no lo impones vos, un orden que ya existe, ¿no? Un orden que las enseñanzas... ¿Cómo? Es paradójico. Es muy increíble, bueno, pero eso tiene que ver con el llamado propio del ser humano, que es recuperar la conciencia original, la conciencia completa. Y es tu ejercicio del discernimiento el que empieza a madurar esa comprensión real de las cosas que hace a una conciencia despierta. Pero igual esto es muy interesante porque se dice, vos fíjate, por ejemplo, los que conocen los 5 llamas del Ashtanga, ¿no? Los 5 primeros prácticas que Patanjali sugiere para arrancar el camino espiritual que plantea el yoga. Las 5 primeras prácticas no son novedades. No es que te está diciendo algo secreto que nadie sabe, yo ahora le voy a decir a los que quieren practicar algo que nadie sabe. Te está diciendo algo que lo sabemos todos. ¿Quién no sabe que no quiere que lo dañen? ¿Quién no sabe que no quiere que lo engañen? ¿Quién no sabe que no quiere que los demás se queden con algo que lo estoy usando yo? ¿No? Son cosas básicas con las que nadie nos las enseñó, nadie te enseñó que no quieres que te dañen. No es que antes querías que te dañen y ahora no porque alguien te dijo. Ya lo sabías. Son cosas que vienen ya con la naturaleza interna del ser humano, viene la inclinación hacia ese lado. Entonces Patanjali arranca como diciéndote, mirá, empecemos por lo que ya sabés. ¿Cómo te va con lo que ya sabés? ¿Cómo llevas adelante tu vida considerando lo que ya sabés? Porque vos querés saber todo el resto, pero si esto que ya lo sabés desde que tenés uso de tu razón, no lo estás pudiendo llevar adelante, ¿qué vamos a hacer con el resto? Fíjate que empieza por ahimsa, no dañes. ¿Realmente es una novedad para nosotros que nadie quiere ser dañado? No lo es. Entonces vos decís, ¿qué pasó con Viveka? ¿Qué pasó con el discernimiento acá? ¿Tan difícil era entender esto? Después querés estudiar Metafísica 2, Metafísica 3, ¿no? Los Upanishads. Pará, ¿qué pasó con el no dañar raso? ¿Cómo actuó el discernimiento en función de esto? ¿No? Entonces, hay algo que tiene que ver con el discernimiento, que no es que lo van a poner en una prueba que no va a poder superar. No, el discernimiento se aplica desde el momento en que ya hay cosas que sabés, pero que tenés que averiguar por qué, sabiéndolas y estando tan convencido, te cuesta tanto llevarlas adelante, ¿no? Entonces, digo, el discernimiento es algo que funciona ¿no? Enlazado en nuestra cotidianeidad, tratando de alumbrar los lugares donde realmente estamos complicados para seguir. Porque a veces uno habla de discernimiento y cree que discernir es, no sé, entender ideas extrañas. No, discernir es darte cuenta a dónde quedó atrapado la ropa, que no podés continuar caminando, porque ahí está, quedó atrapado, y quedó atrapado en cosas que ya entendés, no en las que no entendés. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Mm. No sé si alguien hizo alguna pregunta. Chicas, chicos que estén por ahí, si quieren preguntar algo, vayan escribiendo y yo se las voy leyendo a Rosy. Acá alguien dice, volviendo a esto de cuando nos corremos del camino y de la necesidad o
de estar acompañado de un maestro, de una guía, de los textos, de la comunidad. Acá una persona dice la importancia del entorno, ¿no? Qué importante. Sí, en realidad con el tema del entorno hay que tener cuidado porque por un lado es el entorno del aprendizaje que uno busca para poder sostener con continuidad su propio trabajo interno, ¿no? O sea, que es poder escuchar siempre a quienes nos puedan esclarecer un poco, contar con compañeros que estén haciendo un esfuerzo similar para alentarnos, tener sadanas, o sea, prácticas que nos pongan en situación de autoobservación, que en este campo no solamente tiene que ver con las prácticas individuales, sino básicamente con las prácticas que nos ponen en relación con otras personas. Por eso acá el Karma Yoga o el Seva, como le dicen, el trabajo que involucra el llegar a personas que no llegaríamos por afinidad, pero sí por necesidad de ampliar nuestro mundo vincular, digamos, es parte del trabajo. O sea, por un lado, ese entorno que es el que nos acompaña en el camino es muy importante tenerlo. Pero ojo, porque también después tenemos el entorno natural, que es el que la vida nos da, los compañeros de trabajo, la familia, los amigos que tenemos, y que ese es un entorno también importantísimo, porque ese es el entorno que nos eligió la vida para que hagamos el trabajo que estamos aprendiendo cómo se hace, ¿no? Claro, claro. Eso que estamos aprendiendo cómo se hace, nos dio este entorno para que lo llevemos adelante. Tiene un sentido. Absoluto, la sociedad donde vivís, o sea, la cultura, la comunidad, todo lo que vos estás tratando de aprender, entrenar, esclarecer en tu campo interno y en tu camino espiritual, donde buscas tener el apoyo de un entorno que te esclarezca, que ninguna escuela espiritual te larga solo a vivir. Siempre te dice guías, compañeros, estudio continuado, práctica sostenida, ¿no? Pero después donde se practica es en el marco donde a vos te toca llevar adelante tu dharma, eso que vos tenés que hacer en la vida que viniste a ofrecerle al otro. Digo porque a veces uno cree que el entorno es nocivo o no nocivo. No, no. Acá lo importante es que tengas como ese marco donde vos te alimentás, te esclareces, te aclarás las ideas, tomás fuerzas para seguir, te entusiasmas. Pero después tenés que entender que esa práctica es en la vida, en el subte, Claro. con compañeros, ahí es la práctica. Y si te faltan elementos ahí y no sabes, bueno, quizás que acá te pueden esclarecer, te pueden ayudar. Está bueno esto porque a veces a mí me da la sensación de que ahí uno se confunde y dice, bueno, voy a cortar con todo lo tóxico en mi vida y voy a poner como ideas de uno, ¿no? De ideas de que uno puede controlar y armar algo. Corto con mi familia, me alejo y bueno, caemos en una literalidad de la cosa que no nos ayuda, o sea, tenemos la familia que tenemos, vivimos en donde vivimos, en la sociedad que estamos, y esto que vos decís, poder abrazar a esto y, sin embargo, trabajar en tener el espacio propio personal que nos ayuda a sostenernos, pero no como a negar o recortar o... Bueno, todo depende siempre del momento a donde uno está, ¿no? A donde uno está. Y qué posibilidades te da la vida. Por ejemplo, cuando se habla de la aceptación, se nos dice, bueno, hay 3 niveles de aceptación, ¿no? A veces uno está en una situación que realmente le resulta muy difícil atravesarla y querría tomar distancia de eso. Bueno, si la vida te lo permite, toma distancia. Si están dadas las condiciones para que tomes distancia, toma distancia. Si no están dadas las condiciones para que tomes distancia y necesitas mantener el vínculo, intenta dialogar, llegar a un acuerdo, esclarecer, poder como acercarte a la posición del otro y generar una posibilidad de seguir una experiencia más sana para todos. Intenta el diálogo. Pero si ni siquiera eso es posible, y ya porque el irte no podés, tiene que venir la aceptación de que esa es la realidad, tenés que atravesar este periodo, ¿no? Y ahí ya tenés que tener cómo atravesar una realidad que no podés modificar, que no hubo posibilidad de encuentro ni de resolución, pero que tampoco te podés ir, ¿no? Entonces,
tema de la aceptación también te va a vos poniendo al tanto de que te tenés que hacer cargo de que es importante que comprendas por qué las cosas suceden, que comprendas cuál es el beneficio que las circunstancias aún atravesándolas en forma dolorosa traen, pero que también su posibilidad de integrarte a esto que está sucediendo y de lo cual estás siendo parte. Pero con respecto a esto que vos hablabas de lo tóxico, bueno, a mí la palabra tóxico nunca me gustó esa expresión, ¿no? Hay expresiones actuales que no me, al menos no son parte de cómo a mí me resuena la cosa, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con la descripción de nada tóxico. Lo que sí entiendo que puede ir por detrás de eso es que yo me reconozca que hay situaciones con las cuales yo todavía no sé lidiar con esto. O sea, me saca, por ejemplo, saca lo peor de mí. Porque en realidad no es el otro el tóxico. Lo que pasa es que el otro, esa situación particular, tiene la condición de sacar lo peor, lo más doloroso, lo que más me duele de mí. No es que el otro sea tóxico, porque si fuera tóxico, a todo el mundo le sucedería lo mismo con esa persona. Y no le sucede a todo el mundo lo mismo. Entonces, no podés señalar a alguien como tóxico si en realidad no es que a todo el mundo le sucede lo mismo. Evidentemente, en la experiencia de lo tóxico está tu naturaleza, que es la que responde con algo que te hace mal. O sea, me hace enojar, me hace poner triste, me hace angustiar. No te hace. En vos hay angustia y con esta excusa sale. Claro. Entonces no hay una señalar algo como tóxico, no es justo, digamos, no está bien. Pero sí entiendo que hay veces que uno, frente a esas situaciones donde siente que no tiene una respuesta que te haga bien a vos ni al otro, si tiene la posibilidad de tomar distancia para recuperarse de eso, para indagarse, para buscar cómo, está bien. Si puede hacer, hágalo. Cómo no, todos lo hacemos. Nos retiramos un poquito. Que a veces es nada más retirarte al silencio, no retirarte a otro lugar. Retirarte al silencio, retirarte a la reflexión. Pero eso es la vida. Hay unas preguntas acá, ¿te las leo? ¿Sí? Machi, hola Machi, dice, una pregunta hablando de la vida y de la incertidumbre. ¿Qué hay de la muerte? ¿Cómo no tener incertidumbre si la pregunta sobre el final es constante? No sé si es válida la pregunta. Sí, claro, es la pregunta más válida que puede aparecer. Vos sabés que en el medio de la incertidumbre estuve por hablar de la muerte y me retuve, porque dije, no, estamos en un vivo. No, no voy a sacar a la muerte a los 10 minutos. ¿No? Y tenemos que sacar la muerte enseguida. Pero en realidad el tema de la muerte es un tema que cuando uno se pone en estos temas como en serio, tratando de ir a fondo con la cuestión, es con el primer tema que se mete porque el tema de la muerte es el primero que aparece como una realidad universal, como una realidad que atraviesa todo. Y justamente lo que decíamos, cuando uno empieza a convivir, porque el problema de la muerte es un cambio más que a lo largo de la vida sucede. El problema de la muerte es que como uno, con los cambios que convive a lo largo de toda su vida, no los acepta, se resiste, los niega, los disimula, los manipula, no tiene una relación con los cambios inteligente ni luminosa, no comprende cuál fue la estrategia del cambio para dar a luz qué, no comprende el beneficio de que las cosas tomen otra forma, uno se adhiere a que las cosas estén así y si cambian ya no me gusta, para mí es un problema, esto que vos decías del control, como uno con la realidad de la impermanencia y del cambio no tiene una buena relación, a lo largo de su vida va como alejándose de las cosas tal como se dan, conviviendo con su idea de la vida y con que todo va a permanecer como yo quiero y esto nunca va a pasar y yo me estoy resguardando para que esto a mí en mi vida no me llegue. Uno vive con esa fantasía mental que de tanto en tanto la vida te pone de vuelta de pie sobre la tierra, ¿no? Con un evento que no podés negar, pero somos muy negadores a lo largo de la vida. Y ojo, porque la espiritualidad
no está exenta de ser otro mecanismo para tornarnos negadores. Ah, me pongo a hacer tal práctica para que tal cosa no suceda, o me voy a vivir a mi burbuja para que la vida no me ponga nervioso. No, o sea, tiene muchísimos elementos que alimentan ese campo fantástico si es que estoy ahí. Pero justamente lo que nos dicen es que si uno, a lo largo de su vida, pudiera atravesar todo este movimiento que significa vivir, con una conciencia mucho más alerta y con este carácter de aprendiz, de tratar de entenderse con la vida, no desconfiaría de que la vida en sus cambios tiene un propósito. Y siempre es un propósito iluminador, benéfico. Porque de hecho se nos dicen, mirá, la muerte es un cambio más. Lo que pasa es que a este cambio no lo podés manipular, no lo podés disimular, no lo podés negar. Y aparte es un cambio, que te viene a decir lo que no quisiste escuchar a lo largo de toda tu vida, que era que riqueza, poder, renombre, no te iban a ayudar realmente para estar en paz. No te ayudaron en toda tu vida y no te van a ayudar en la muerte tampoco. Eso te lo dice la muerte con claridad. Dicen, para morir hay una sola cosa, en el momento de la muerte hay una sola cosa que ayuda, que es la comprensión. Dicen que es el cúmulo de virtudes, le dicen, ¿no? En ese momento la muerte es algo que llega y que hay dentro tuyo disponibilidad para atravesar ese trance. Pero si a lo largo de tu vida esa actitud no se generó, si a lo largo de tu vida no indagaste en ese lugar, que aprendió a dejar que la vida traiga y lleve sin quejarse, que aprendió a lo largo de tu vida a dejar que tu hijo crezca y haga su vida, que la enfermedad llegue y haga lo suyo, que tu nombre llegara a la cúspide y cayera, que llegaras a ser el gerente y después volviste a ser empleado, que eras hermoso y pesabas 30 kilos y ahora pesás 120, y que estabas rezagante y ahora estás lleno de arrugas. Si todo eso lo pudiste atravesar sin perder la calma, porque entendiste que eso está en función de una vida que fue, esos son, como dicen, las arrugas son muestras de que hubo vida en esa cara. Las arrugas en un rostro, las canas en un pelo, es señal de que se está viviendo, no porque uno no se peine, ni se tiña, ni nada de eso, ¿no? Sino me refiero, la señal del tiempo en una persona, y que uno no quiera disimular al tiempo, es señal que vive bien con el tiempo, que está conviviendo, o al menos está intentando vivir en paz con el tiempo. No estoy disimulando lo que el tiempo va haciendo conmigo, y no conmigo, con todo lo que convivo, con todo lo que está en manos del tiempo. Y a la vez hay algo en mí que justamente puede vivir en paz con la temporalidad, porque no es temporal. Claro, entonces deja que la temporalidad conoce lo eterno. Al menos, no sé si lo eterno, pero conoce un lugar de sí mismo donde vive en paz con la temporalidad, porque hay un lugar de uno mismo que la temporalidad no toca, no gana ni pierde desde ese lugar. No hay nada que la temporalidad me pueda hacer perder de esto que soy, ¿no? La temporalidad va a llevarse lo que le pertenece, porque lo que la temporalidad trae se lo lleva. Nunca te dijo que te lo iba a dar. Por eso Gandhi dijo, cada vez que pierdas algo, nunca digas lo perdí. Tenés que decir lo devolví. Porque era un préstamo. Todo lo que nos rodea. Entonces dice, cuando hay algo adentro tuyo que convive con la temporalidad, con la sensación de préstamo, incluso las relaciones son temporales. Todas las relaciones son temporales. Y como son temporales, son tan valiosas. Son tan valiosas porque son temporales. Si yo supiera que a vos no te voy a ver nunca más, este encuentro sería, mirá, te voy a decir todo lo que siento por vos, te voy a decirte todo lo que, ¿no? Porque sé, pero como sé que digo, no, esta la veo mañana, bueno, no digo, no, ese es el engaño. Entonces la vida siempre es vivida con un pequeño porcentaje de presencia, casi nada. El resto está, vaya a saber dónde. Entonces la muerte tiene mucho que ver con madurar, porque el problema de morir, siempre se dice, ¿no? El problema no es morir, el problema es qué haces mientras estás vivo. Morir no es el tema para alguien que vivió completamente.
Ay, Rosy, qué hermoso. Gracias. Divino, divino. Me llevaste a un lugar súper, te agradezco. Muy, Mm. muy lindo. Hay otra pregunta más, a ver. Ah, Machi, no, la misma chica dice, me sirvió mucho para escuchar el cuerpo, parar de hacer, porque haciendo no me daba cuenta de cómo estaba, porque lo mantenía en movimiento. También sirve, aparte de parar la mente, parar el cuerpo. Bueno, de hecho la práctica meditativa finalmente requiere un cuerpo quieto, ¿no? Claro. Pero un Sí, cuerpo sí. quieto también para permitirle ser quien es sin que lo estemos utilizando para nada, ¿no? Para poder convivir. El cuerpo como toda la vida, es algo increíble, es un milagro increíble, es algo para nosotros maravilloso, ¿no? Que cuando uno contempla algo que es maravilloso, no lo quiere dañar, no lo quiere ni tocar, ¿no? Es algo justamente, los griegos decían, el espíritu de un filósofo está nutrido de asombro y admiración. Dice, el filósofo es filósofo, porque cuando mira la vida se asombra y admira todo, y esa admiración y ese asombro lo lleva a querer conocer eso que es tan bello y tan precioso ante sus ojos. Entonces, el cuerpo humano es realmente es algo increíble que nos fue dado para esta travesía, que uno no llega a valorarlo como tal. Y algo que sucede con el cuerpo es que hay un filósofo en India llamado Vinoba que decía, el cuerpo humano adquiere dignidad cuando es usado para lo que fue hecho, ¿no? Dice, y el cuerpo humano fue hecho para acompañarnos, primero en el quehacer del Dharma. El quehacer del Dharma es en el quehacer de ofrecerle a la vida lo que vinimos a ofrecer, porque todos somos un arbolito que trae un fruto. Entonces, tu cuerpo es ese arbolito en el cual el fruto tiene que ser dado, al nivel donde cada uno pueda entregar lo que trae, ¿no? Dice, el cuerpo es como una posibilidad inmensa. Y entendiendo también que cuando hablamos de cuerpo, hablamos cuerpo-mente. Y ni hablar lo que es la mente, lo que la mente permite. Por eso cuando uno estudia la mente, está estudiando algo de lo cual termina maravillado. Y que termina entendiendo que uno no puede saber todo y explicar todo, como a veces tenemos la intención. Siempre te dicen, estudia lo suficiente y entender lo suficiente para poder practicar. Y después practicar, ¿no? No sigas acumulando información. Entender lo suficiente para poder dedicarte a la práctica que se te sugiere, ¿no? Y la misma práctica te va a ir abriendo campos necesarios de nuevo conocimiento. Pero anda al ritmo de la práctica. Rosy, ya son las 11:10. Como para ir cerrando, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero te quería preguntar, ¿la meditación es para todos? ¿Hay distintas naturalezas? Eh, Mm. no sé. Mira, el contacto con lo trascendente lo necesitamos y lo buscamos todos. Eh, no lo buscamos de la misma manera, no lo buscamos de la misma forma, no tenemos las mismas necesidades, ¿no? Cuando uno eh, a lo largo de la vida en algún momento se dice solamente por simple observación se da cuenta que este universo tiene un orden, un equilibrio, que quien sostenga el equilibrio y el orden de este universo tiene que tener una completa comprensión de todo lo que sucede acá y un poder para controlarlo. O sea, evidentemente hay alguien, algo por detrás de todo lo que existe que es, como dicen, omnipotente, omnisapiente, tiene que serlo. Pero esto es una visión objetiva de la realidad, no es creer en nada, no es creer en nada. Y en algún momento, esta conciencia que somos despierta ante la contemplación de esta conciencia de todo lo que es y busca contacto, busca un contacto, necesita ese contacto, porque preguntándole a las cosas no obtiene las respuestas que busca. Y ese contacto se puede dar de muchas maneras, se puede dar de muchas maneras.
Entonces, cuando uno habla de meditación, en realidad está hablando de ese contacto, que en algún momento esta conciencia que yo me descubro siendo, ese contacto que busca con la conciencia de todo lo que es. Cantidad de formas hay para esto. Desde incluso todas las tradiciones, ¿no? Te van diciendo, en algún momento podés generar una relación de cercanía mediante un sentimiento que te aparece de tratar a todo lo que existe como un señor, ¿no? Cuando a Dios, a la divinidad se la llama como señor, como padre, como madre, como amigo, como amado o como propia identidad. Incluso en el budismo, que no habla de la divinidad, habla de contemplar la vida como el Dharmakaya, la forma búdica de la realidad, ¿no? La forma en que lo búdico se plasma a través de lo universal. Entonces lo que hay es siempre una contemplación de algo que trasciende esta conciencia que todavía está mirando las cosas desde un rincón. Pero esta conciencia que está mirando las cosas desde un rincón ya contempla algo que lo atrae. Esa atracción es el origen de la práctica. Esa atracción. Hay algo que te atrae. Hay algo que te empieza como a acercar y surge la necesidad de generar vínculo con esa realidad. Entonces uno dice, la meditación es para todos, sí. Una vez que esa atracción está dada, empezá a caminar. Ya está, ahora vas a intentar acercarte, pero te vas a ir acercando de acuerdo también con lo que vos sientas, que comprendas, tu realidad interna. Todos tenemos una forma de acercarnos. Y como todas las relaciones, a medida que caminas, se va transformando. A medida que te vas acercando, se te va revelando otro tipo de relación con eso. Pero el tema es acercarte, responder a la atracción y empezar a caminar. Y en el camino vas a encontrar un montón de revelaciones. Ok, ok. Rosy, y última pregunta. ¿Podríamos decir que amor podría ser un sinónimo de conciencia? El amor es esas palabras que no tienen definición. Son todas palabras que no tienen definición. Eh, porque el amor es algo que te pasa, no es algo que pensás. Entonces, algo que te pasa no lo podés definir con palabras. Por eso quien habla del amor siempre se queda como balbuceando. Corto, claro. Y cuando hablas de conciencia, la conciencia también es algo que soy, no algo que digo que soy. Entonces están como en el mismo rubro. Esto que soy se expresa en el amor. Hasta ahí podríamos llegar. Bueno, un poco para darle lugar al título de la charla, que era Meditamos para conocer el amor. Eh, ¿Sí? Para conocernos a nosotros mismos. Y esto que soy es el amor, ¿no? Eso es lo que finalmente uno termina como sintiendo y tratando de animarse a ser el amor. Ay, qué hermoso, Rosy. Bueno, te agradezco mucho. Leo No, acá cosas que nos fueron escribiendo. Amorosa reflexión, algo que se siente y nace con uno es así. Hermosa charla, me quedé en un estado pensante, terrible tanta información y agradecida por brindar herramientas para buscar el guerrero que hay en cada uno. Me quedo con tanto aprendizaje, gracias. Maravilloso, gracias. Gracias, gracias. Machi, gracias. María Soledad, gracias. Monchi, gracias por existir. Rosy. Monchi, nos conocemos. Hola, Monchi. Bueno, Rosy, antes de dejarte para que te despidas y cierres, te quiero agradecer un montón. Hermosa charla. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias. Y si querés No, hacer ahí un cierre, irte. no, para mí es como es de lo que tendríamos que estar compartiendo todo el tiempo, así sentados en un árbol, a ver, contemplando el cielo mientras tomamos mate, ¿no? No son clases. Estas no son, estamos hablando en serio ahora. Estamos hablando en serio.
no son clases. Para mí, yo ahora con tanta virtualidad, por ejemplo, extraño muchísimo, siempre le digo a los grupos, ¿no? Los recreos, los momentos desordenados, porque es donde realmente volvemos todos a ser personas, compañeros, nada más, salimos del marco profesor, alumno. En realidad somos todos practicantes que estamos como muy interesados en algo y nos vamos todos ayudando con lo que escuchamos, con lo que nos dicen, con lo que aprendemos, con lo que practicamos. Y yo siempre caminé, hice un recorrido muy con compañeros. Entonces, para mí lo que se da con compañeros es lo más valioso que existe, más allá de que tuve siempre quien me dirigió y quien me aclaró, pero es como los hermanos. Lo que se aprende con los hermanos es distinto de lo que se aprende con los padres, ¿no? Claro. Mm, sí, sí. Bueno, Bueno, Rosy, muchas gracias a hermoso. vos, Fran. La verdad una alegría encontrarte y la posibilidad de tener este tipo de encuentros, ¿no? Donde ojalá nos pudiéramos escuchar más. Sí. Sí, lo mismo digo. Gracias, Rosy. Beso Bueno, enorme. Gracias gracias, a Fran. todos por estar ahí. Buen domingo para Gracias. todos. Chao, Rosy. Chao.